Les cuento a todos que Hernán Navarro es fundador y titular de la organización no gubernamental Grooming Argentina y docente universitario. Es agente en la Secretaría de Niñez, Adolescencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, y obviamente hoy la invitación es para poder desarrollar, debatir y pensar un poco sobre el grooming y el sexting, ¿no? Que son dos cosas bien distintas, ¿verdad? Sí, bien distintas con vasos comunicantes, con similitudes que tienen que ver con la sexualidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Uno es un delito, el otro es una práctica. El grooming es un Tal cual. delito en Argentina. Esto es lo que inmediatamente aquel y aquella que nos escucha debe interpretar. Un delito en Argentina que se incorpora en el Código Penal en diciembre del año 2013 con la norma 26.904, y que nosotros, la matriz ideológica, nuestra línea de pensamiento es entenderlo como la nueva modalidad del abuso sexual contra las infancias. Hablamos de un cambio de paradigma en esa esfera del abuso que habla de un abuso sin contacto físico, ¿no? Esta es la novedad, en la cual nosotros vemos que la pedofilia, que es otra pandemia, digo, trazando un paralelismo con el coronavirus. Esta pandemia de la pedofilia encontró en la tecnología un vehículo de proximidad, un vehículo de contacto, y que realmente, bueno, nosotros estamos batallando hace muchos años, en primer lugar, para generar conciencia de la existencia de este tipo de delitos que afectan la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, y en consecuencia trabajar profundamente sobre ejes de prevención, sobre ejes de promoción. La realidad es que la sociedad argentina aún no contempla en su totalidad, no tiene un alto grado de conocimiento de la problemática. Nosotros medíamos que 7 de cada 10 argentinos y argentinas desconocen qué es el grooming. Claro. Esto impacta sin duda en ese conocimiento de la sociedad, y a la vez en la baja de las denuncias, ¿no? Porque Hernán, ¿quién va a denunciar algo que desconozca? ¿qué es el grooming? Nosotros lo definimos como el acoso sexual en Internet a niños, niñas y adolescentes. Es un abuso digital, es un delito, como bien lo dije, y según nuestra mirada es el delito de mayor impacto hoy en relación a nuestras infancias y nuestras adolescencias en el ecosistema digital. Vos hacías, perdón, ¿no? Vos hacías la salvedad de este abuso en el que no hay contacto, esta forma diferente, pero sí es verdad que a nivel penal la pena es la misma que un abuso simple, ¿no? Es real, explícame bien Sí. cómo es eso. Sí, Bien. sí, esto es así, es correcto. El grooming tiene una escala penal de 6 meses a 4 años. Hablamos de un delito que es excarcelable, que contempla la misma pena de expectativa que la figura simple del abuso. En su primer párrafo hablamos del artículo 119 del Código Penal. Y también, y lo traigo porque es interesante, la misma escala penal de aquel que emite un cheque sin fondos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O por qué lo traigo a colación? Porque como sociedad, sin ser abogados o abogadas, estudiosas de la ley, tenemos que contemplar estas cuestiones del grado de proporcionalidad de las penas que el legislador prevé en la incorporación, en este caso al Código Penal. Digo, no puede dar lo mismo aquel que emite un cheque sin fondos que el que le arruina la inocencia a un chico, a una chica. Entonces, desde ese plano, bueno, lo traigo a colación para poder mostrar esta proporcionalidad. En cuanto a esto, la hiperconectividad que tienen hoy nuestros hijos o los menores, etcétera, etcétera, que están todo el tiempo conectados a cualquier dispositivo móvil, ¿cómo se puede prevenir o qué podemos hacer para que, digamos, no tengamos un caso de grooming en nuestra familia o nuestro entorno, digamos? ¿Por dónde tenemos que empezar? A ver, no hay recetas ni soluciones mágicas. Esto lo aclaro. No hay incluso ningún software que yo le pueda dar a una familia
neutralizar o rebatir este tipo de situaciones, de escenarios. Por el contrario, creo que los software de control parental le siguen aportando un paliativo a la sociedad, le sigue aportando una falsa percepción de la seguridad al mundo adulto, y en esto el cambio es de fondo y no de forma, ¿no? El cambio es un cambio cultural, el cambio es un cambio que como mundo adulto tenemos que realmente y rápidamente a la vez interpretar de que está en juego la integridad sexual de nuestros niños y de nuestras niñas, ni más ni menos, sobre todo entendiendo que hoy un chico o una chica accede a su primer dispositivo móvil, a su primer celular a los 9 años, y en esto hay una decisión de un adulto, claro, de otorgarle un dispositivo a su hijo o a su hija a los 9 años con la ingenuidad que los caracteriza a esa edad y con la nula percepción del riesgo, la falta de capacidad en un montón de cuestiones, entre ellas la sexual. Bueno, en este enfoque hay dos mundos totalmente opuestos, esos chicos y esas chicas que efectivamente tienen el manejo, tienen la habilidad, ¿no? Pero que no perciben el peligro. Y hay un mundo adulto que yo veo hace algunos años y me duele sostener este término, entiendo a la niñez como huérfanos y huérfanas digitales, ¿no? Y veo un mundo adulto que incurre en un corrimiento, ¿no? Se autoexcluye, no ejecuta esa responsabilidad parental, hablo en términos digitales. Entonces creo que el objetivo que, entre otras cosas, nos plantea esta pandemia es el de armonizar esas miradas, ¿no? Es el de trabajar hacia la construcción de una ciudadanía digital segura que nos permita generar mecanismos, alternativas, herramientas, elementos que velen por la protección, pero para eso primero hay que conocerlos. El adulto no puede administrar algo que desconozca. Obviamente. Entonces, bueno, obviamente. Estamos en la entrevista con Hernán Navarro hablando sobre grooming, en este caso, y sexting, conociendo un poco más sobre de qué se trata y cómo se pueden prevenir o cómo podemos estar un poco alertas. Si bien vos decías que es necesario un cambio de nuestra sociedad, etcétera, etcétera, mientras eso se produce, nosotros podemos, digamos, de alguna forma mostrarle así a secas a nuestros hijos la diferencia entre acoso, entre abuso, me parece que también nosotros deberíamos intervenir como padres y mostrando un poco de qué es lo que podría llegar a pasarles y cómo podrían ellos, no sé, comunicárselo a algún adulto o hablar con nosotros. A ver, primero lo primero que tengo para decirles es que tenemos que como sociedad dejar de relativizar el acoso en todos sus órdenes. La propia Constitución de la Nación plantea en su artículo 75, inciso 22 y 23, que habla de las acciones positivas. No me gusta hablar técnicamente, pero traigo la cuestión de los sectores vulnerables. Hablo de los adultos mayores, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. En esto nosotros creemos que tenemos que saldar una deuda con la niñez, con las infancias, con las adolescencias, que creo que en esto, cuando analizábamos la llegada del coronavirus, por supuesto que en términos digitales, veíamos que había un distanciamiento social físico, pero no digital, y en esto, bueno, en la cuestión de la hiperconectividad, en ese avance iba a traer como consecuencia el aumento de los casos potenciales, y hay que hablarle a los chicos y a las chicas sin ocultarles absolutamente nada. A ver, hablamos de niños, niñas, adolescentes que son sujetos de derecho, que no son propiedad de los padres, hablamos de plantear desde el hecho fáctico, hablamos desde contarles la realidad, porque si no sería mentirles. Entonces creo que desde ese plano me parece interesante que podamos discriminar, que podamos diferenciar, que podamos alertar. Una cosa es meter miedo y otra cosa es alertar. Mirá. En este caso es, digamos, alertar acerca de las cuestiones trascendentales en las que se exponen, se someten a la hora
de hacerse cargo de una cuenta en una red social o de tener un dispositivo móvil. Mirá cómo han cambiado los tiempos y hay que sacar también lo bueno, ¿no?, de este cambio, de este proceso, porque en otras épocas a los padres les costaba un poco hablar de sexo con sus hijos y contarles cómo se hacían los niños o los seres humanos, y etcétera, etcétera, y es todo un tema, y cuándo le vas a hablar al nene, y ahora tenemos que estar hablándoles, porque también es nuestra responsabilidad, hablándoles sobre lo que significa el abuso y sentirse abusados y poder identificar esto a simple vista y con el la primer punta verbal que se sepa o que ellos puedan entender de que va por un camino o va por otro. Me parece que eso también puede ser una gran salida según tus palabras. Forma parte, es que forma parte de un todo. Igual te aseguro que hay ciertos sectores que todavía siguen con ese pensamiento, ¿no? Sí, pero cuando uno plantea que la falta, peyorativamente lo digo, ¿no?, la falta de educación sexual integral en las escuelas, no hay perspectiva digital, entendiendo que hoy un niño a los 9 años accede al primer dispositivo móvil, ingresando al mismo ecosistema de internet en el cual conviven los adultos. Ese tipo de preguntas y de repreguntas y de repensar hasta desde una mirada sociológica, no con quién, sino cómo nos vinculamos en el día a día, bueno, nos obliga a nosotros como institución a mostrar el lado B de este ecosistema de internet, que por supuesto el objetivo nuestro no es el de denostar y estigmatizar la herramienta, sino mostrarle a la sociedad que hay un lado B donde conviven todo este tipo de conflictivas, de problemáticas, de delitos que tienen como objetivo el capital humano más importante, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando hoy vemos que no hay educación sexual integral en las escuelas y que un chico ingresa al mismo internet que ingresan los adultos, con la posibilidad de ingresar a una página pornográfica, bueno, ¿hasta qué punto hoy no aprenden esos chicos y esas chicas en una edad muy prematura actividades sexuales que no la aprenden en la escuela, sino que la aprenden navegando en el ecosistema de internet? Entonces, hay que repensar nuevamente las estrategias desde este punto de vista donde la tecnología no puede ser ajena. Hernán, hay un caso que fue muy emblemático en 2017, que creo que fue el primero, el caso Micaela, ¿no? Micaela era el nombre de la... Micaela Ortega. Bien, que claro, fue el primero, creo, como precursor. No fue el primer caso, sí fue el primer femicidio, primer caso de grooming que culmina con un femicidio. Y fue dada ahí la está pena. El antecedente. Claro, tal cual. Y a partir de ahí, digo, porque empezaste hablando de este tema, es algo que se denuncia poco. Es algo que se sigue denunciando poco, y también he visto que ustedes, dialogan sobre un protocolo a seguir cuando es identificada por ahí una persona que está practicando grooming, que se tiende a seguir la conversación para poder encontrar esa persona. ¿Puedes explicarnos un poco sobre eso? Está bueno el enfoque que planteas. La realidad es que sí, hay pocas denuncias primero por el factor del desconocimiento que previamente arrojé en términos de datos duros. En segundo lugar, con esa pregunta retórica, ¿no? ¿Quién va a denunciar algo que desconozca? Nadie. Claro. En segundo lugar, la naturalización de los delitos que se cometen en el internet. La gente realmente no sabe a quién acudir, a dónde ir, si es delito, no es delito. Tienden a escrachar, prefieren el escrache porque entienden que es la única vía, y nosotros lo que decimos es que con el escrache lo que estamos haciendo es decirle a ese perfil, bájalo y continúa con otro perfil, le estamos avisando, no lo pongo en estos términos. Entonces, sí vemos que como mecanismo del adulto hay una reacción que es epidérmica, una reacción que es emocional, no es racional, y en esto estamos llamando por supuesto desde la información y desde el trabajo que venimos haciendo no solamente en la provincia de Santiago del Estero, sino en todo el país, a la información. Una sociedad informada es una sociedad protegida, esta es una concepción que creo, y que a la vez, en esto, cuando un adulto toma conocimiento de una situación de este tenor, nosotros lo vivimos con los testimonios de los padres y de las madres. Este tipo de perfiles sacan lo peor de uno, porque imagínate que están tocando la fibra más íntima, que es mi hijo, mi hija, en conversaciones que son aberrantes. Sí. El grado, es aberrante, es atroz el nivel de perversión que existe en Internet, esto también lo cuento. Entonces, desde ese plano nosotros llamamos a
a desalentar la justicia por mano propia, a desalentar este tipo de ir a la casa, ¿no? Y citarlo en un lugar, este tipo de cuestiones. Le pedimos agotar esa vía y pedimos que realmente se proceda mediante la denuncia, mediante la preservación de la evidencia digital, de los elementos probatorios, acudir a los órganos competentes, la policía cercana a mi domicilio, el departamento judicial correspondiente a mi domicilio. Desde ahí, bueno, Grooming Argentina cuenta con una aplicación, la primera y única en el país, que permite denunciar un caso en tiempo real. Una persona con solo presionar un botón, víctima primaria o víctima secundaria, quiero decir, papá, mamá que detecta un caso, con solo presionar un botón, remite a esa víctima a nuestra línea de WhatsApp inmediatamente y nosotros acompañamos, asistimos desde el punto de vista psicológico y legal en lo posterior a todo el proceso penal, donde rápidamente iniciamos la acción y avanzamos en todo el proceso penal. Hernán, dificilísima tarea, hablando un poco sobre grooming, y también la idea era contarnos sobre el sexting y la diferencia. Bueno, la diferencia me parece que está más que clara, ya has podido darnos algunos detalles, pero el sexting, para que quede bien en claro y para contarle a la gente de boca de alguien que está muy metido en el tema. A ver, respecto al sexting, lo primero que obligadamente me veo en situación de decir es que hay que discriminar el sexting de el que practica el mundo adulto del que practica el adolescente, ¿no? Porque hay una diferencia, una distancia sustancial. En esto me parece importante decir que Grooming Argentina relevó los primeros datos duros de esta práctica en Argentina, desde febrero del año 2020 hasta febrero un poquito antes del inicio de la cuarentena, en más de 2.500 casos testigos de adolescentes de entre 14 y 17 años de todo el país. Nos arrojó que 4 de cada 10 adolescentes practica el sexting, y en esto nosotros no vamos por el camino de la naturalización, si bien somos los primeros en dar el mensaje de la libertad sexual, de que los chicos y las chicas son sujetos de derecho porque hace a nuestra identidad y porque muchas veces se los sigue llamando menores a los adolescentes desde el punto de vista de un objeto, y esto no es así. Uno no trata de atacar o de coartar libertades individuales desde el punto de vista del pleno goce y ejercicio de los derechos sexuales, sino que lo que planteamos es que los adolescentes esto lo ven como un juego, no reparan en que desde el momento que se envía un contenido sexual en un contexto de desnudez o de semidesnudez, salió de la esfera de esa persona y perdimos el control. Ni siquiera dependemos de la persona que lo recibe, con la que practicamos el sexting, porque por voluntad propia, obviamente ajena al consentimiento del que envía, por voluntad propia de esa persona se puede compartir la imagen y la revictimización es eterna, es constante. Claro. Quiero decir que hoy un adolescente de 15 años, 14, puede ver sus imágenes íntimas compartidas y viralizadas por todo el ecosistema de Internet de forma permanente y para siempre. Entonces, por defecto, la definición que damos es que el grooming no es ni seguro ni privado, porque el medio no garantiza que así sea, el medio tecnológico. Ni siquiera me meto en las cuestiones estrictamente relacionadas a lo técnico, en relación a herramientas como la deepfake, que suplanta datos biométricos de un usuario en otro, qué pasa con la internet profunda, qué pasa con los metadatos. Ni siquiera voy a esas cuestiones. Me remonto a cuestiones muy vulgares y de todos los días, qué pasa con aquellos que pierden un celular y qué pasa con toda esa información, con el robo de ese dispositivo, con los hackeos. No hay una cultura, no hay una conciencia de seguridad en el marco de las plataformas digitales por parte de los adolescentes, y en esto hace que los datos no estén protegidos. Por lo tanto, en esto vemos un alto impacto y un poder muy fuerte de revictimización, que insisto, también hay que tener mucho cuidado, porque en las de un adolescente, cuando un contenido íntimo se comparte y se viraliza, hay que ver cómo, por supuesto en el caso por caso, cómo se mide ese impacto. El suicidio adolescente en Estados Unidos, producto de esta cuestión, está creciendo considerablemente. En Argentina forma parte de las 3 conflictivas que la adolescencia
atraviesa, digo, y tiene que dejar de ser también un tema tabú para pasar a la acción y para ver cómo contenemos, cómo trabajamos respecto a reducir esta tasa. Entonces, en esto nuestra posición no es la de naturalizarlo, creemos que naturalizar es legitimar y legitimar es ir camino a la pérdida de derechos. Bien. Bueno, Hernán, más claro imposible. Hernán, difícil tarea, recién también hablábamos con Luciana, ahí un poco del tema de la obstetricia y los partos y demás, y sabemos que en esta época de cuarentena sus trabajos se han agudizado, a esto nos referíamos, es aún más la cantidad de casos, es aún más la cantidad de alerta que tenemos que tener para trabajar en ellos, ¿no? Y las horas, obviamente. Así que, Hernán, muchísimas gracias por esta comunicación. Estaría bueno, perdón, que dejes bien claro cómo podemos encontrar información o comunicarnos con Grooming Argentina y para también volver a ver este tema de la aplicación al que le interese. Dale, buenísimo. Bueno, gracias de antemano por el espacio. Es importantísimo llegar a cada rincón del país con este mensaje de poner blanco sobre negro en muchas cuestiones, de iluminar lugares oscuros que atraviesan nuestras infancias y nuestras adolescencias. Desde ahí Grooming Argentina cuenta con las distintas redes sociales que nos encuentran como Grooming Argentina. Nuestra página web es groominart.org. Contamos con una línea de WhatsApp que opera las 24 horas, contamos con una aplicación que se llama GAPP, gratuita para los dos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS. El objetivo central y común es darle inmediatez y darle agilidad a las personas para que se puedan contactar con nosotros, facilitar el acompañamiento, potenciar las denuncias y que esto no siga conviviendo en las cifras negras de la oscuridad que contribuyen al aumento de la impunidad. Buenísimo, muchas gracias. Hernán Navarro, grooming y sexting y su uso en época de cuarentena, muchísimas gracias por, magistral comunicación, y ha sido muy elocuente y muy preciso y muy coloquial en tu lenguaje para que lo podamos entender todo. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta dentro Un abrazo a disposición.